La punta de la flecha apache apuntaba directamente al corazón de Tomás, mientras él cubría con su cuerpo a la mujer blanca embarazada. En sus ojos, su padre, el gran jefe Caballo de Fuego, solo veía traición donde su hijo había encontrado honor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tierra ardía bajo el sol implacable del norte de México. El cielo, de un azul profundo, parecía un manto infinito sobre el paisaje árido donde las montañas se elevaban como gigantes inmóviles. El año 1876 había traído consigo una sequía cruel que consumía la tierra y tensaba aún más los frágiles hilos que unían a los pueblos de la región. Entre las rocas rojizas y los matorrales resecos, Tomás Águila Negra avanzaba con pasos silenciosos, su cuerpo moviéndose como una sombra entre los arbustos espinosos. Era un guerrero apache respetado, hijo del venerado jefe Caballo de Fuego, y sus ojos, oscuros como obsidiana, escudriñaban el horizonte con la agudeza de un halcón. Su rostro, tallado por el viento y el sol, llevaba marcas sutiles de batallas pasadas, pero también una dignidad que pocos hombres, indígenas o blancos, podían igualar. A sus 28 años, ya había ganado su lugar en el Consejo de Guerreros por su valentía y sabiduría. Tomás había salido a cazar desde el amanecer. La tribu necesitaba alimento y agua. Los últimos enfrentamientos con los colonos habían obligado a su gente a retirarse más hacia las montañas, a territorios menos generosos donde la supervivencia exigía mayor esfuerzo. Su padre confiaba en él para liderar partidas de caza y exploración, una responsabilidad que Tomás llevaba como un manto sagrado sobre sus hombros. Mientras seguía el rastro de un venado, algo inusual captó su atención. Una leve perturbación en las piedras, unas ramas quebradas de forma que ningún animal habría causado. Se detuvo, agachándose para examinar mejor. Sus dedos tocaron la tierra, sintiendo la historia que ésta contaba. Alguien había pasado por allí, alguien que intentaba no ser visto. Con la mano en el cuchillo que llevaba al cinto, Tomás siguió las huellas hasta una pequeña hondonada entre las rocas. El sonido llegó primero, una respiración entrecortada, un gemido ahogado. Luego, escondida en las sombras de una pequeña cueva natural, la vio. Era una mujer blanca, su rostro pálido y agotado enmarcado por cabellos rubios sucios y enmarañados. Sus ropas, antes quizás elegantes, estaban rasgadas y cubiertas de polvo. Pero lo que más impactó a Tomás fue su vientre, abultado, tenso, evidencia innegable de una vida que pronto llegaría al mundo. La mujer estaba embarazada, muy embarazada. Al verlo, ella intentó retroceder más en la cueva, sus ojos azules dilatados por el terror. Buscó algo a su lado, un palo, una piedra, cualquier cosa que pudiera servirle como arma, pero el cansancio la traicionó y solo consiguió soltar un sollozo de impotencia. «Oh, no tenga miedo», dijo Tomás en un español cuidadoso, bajando lentamente su mano del cuchillo. «No voy a hacerle daño». La mujer lo miró con desconfianza, aferrándose el vientre como queriendo proteger a la criatura que llevaba dentro. «¿Habla español?», preguntó él. Ella asintió levemente, aún cautelosa. «Me llamo Isabel», susurró con voz quebrada. «Isabel Mendoza». Tomás frunció el ceño. Un nombre español para una mujer de piel tan blanca y ojos tan claros resultaba extraño. «Mi esposo», continuó ella, como leyendo su confusión. «Era mexicano, Martín Mendoza, comerciante de Santa Fe». «¿Era?», preguntó Tomás, notando el tiempo pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas sucias de Isabel.
Murió hace 3 semanas. Indios comanches atacaron nuestra caravana cerca del río Bravo. Todos murieron. Logré escapar. He estado escondiéndome desde entonces. Tomás guardó silencio, procesando la información. Los comanches, enemigos antiguos de los apaches, habían intensificado sus ataques en los últimos meses. Consideró sus opciones. Dejarla allí significaría condenarla a una muerte segura, junto con la criatura que llevaba dentro. Llevarla a su campamento, eso podría ser peligroso para ambos. Su padre, Caballo de Fuego, había perdido a su esposa y a 2 hijos pequeños en un ataque del ejército mexicano años atrás. Su odio hacia los blancos era legendario y justificado. Los colonos habían traído enfermedades, habían robado tierras, habían matado a su gente. Tomás mismo había enterrado a amigos y familiares. Pero mientras observaba a Isabel, recordó las palabras que su madre le había dicho antes de morir. El odio es como beber veneno, esperando que el enemigo muera. Tu corazón es más fuerte que eso, hijo mío. ¿Cuántos días tienes sin agua?, preguntó finalmente. 2, quizás 3. Los días se confunden, respondió ella, con un hilo de voz. Tomás desató la cantimplora de piel que llevaba al hombro y se la ofreció. Isabel la miró con anhelo, pero no se movió. «Beba», insistió él, «no está envenenada». Para demostrarlo, tomó un sorbo él mismo antes de volver a ofrecérsela. Esta vez, ella se arrastró hacia adelante y aceptó la cantimplora con manos temblorosas, bebiendo con desesperación. «Despacio», advirtió Tomás, «demasiado rápido le hará mal». Isabel asintió, controlándose, bebiendo en sorbos pequeños pero constantes. Cuando terminó, sus ojos ya no parecían tan vacíos. «¿Qué va a hacer conmigo?», preguntó con un temblor en la voz. La pregunta quedó suspendida en el aire caliente del desierto, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El silencio se extendió entre ellos como un río caudaloso. Tomás miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en un mar de fuego. La noche en el desierto podía ser tan mortal como hermosa, y una mujer en el estado de Isabel no sobreviviría otra noche a la intemperie. «Voy a ayudarla», dijo finalmente, su voz firme pero baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras hasta oídos indiscretos. «Pero debe confiar en mí y hacer exactamente lo que le diga». Isabel lo miró, sus ojos azules brillando con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me ayudaría? Su gente... Los apaches, ustedes odian a los blancos». Tomás apretó la mandíbula. La mujer tenía razón en su desconfianza. Muchos de su tribu verían a una mujer blanca como enemiga, independientemente de su condición. «No todos somos iguales», respondió con sencillez. «Como tampoco todos los blancos son iguales». Sus ojos se posaron en el vientre de Isabel. «Además, la criatura que lleva no tiene culpa de las guerras de los hombres». Isabel asintió, una lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla. Su mano se posó protectoramente sobre su vientre. «Se mueve mucho», susurró. «Creo que será un guerrero, como su padre». Tomás sintió una punzada en el pecho. Él mismo había soñado alguna vez con tener hijos, de enseñarles a cazar, a reconocer las estrellas, a respetar la tierra que les daba vida. Pero esos sueños habían quedado enterrados junto a Paloma Luna, su prometida, muerta durante un ataque del ejército 3 años atrás. «¿Puede caminar?», preguntó, apartando los recuerdos. Isabel intentó incorporarse, apoyándose en la pared rocosa. Sus piernas temblaron, pero logró mantenerse en pie con dificultad. «Sí»,
afirmó, aunque su rostro pálido delataba su debilidad. Tomás se acercó, cauteloso de no asustarla. «Permítame ayudarla», dijo, ofreciéndole su brazo como apoyo. Isabel dudó un momento, pero finalmente aceptó. Su mano, pequeña y delicada a pesar de las ampollas y la suciedad, se aferró al antebrazo musculoso del apache. El contraste entre ambos no podía ser mayor. Ella con su piel blanca y cabellos dorados, él con su piel bronceada por el sol y su cabello negro como la noche. «Hay una cueva más grande a media hora de aquí», explicó Tomás mientras comenzaban a caminar lentamente. «Tiene agua fresca y estará protegida. La llevaré allí primero. Después pensaré qué hacer». Isabel no respondió, concentrada en cada paso que daba sobre el terreno irregular. Su respiración era trabajosa y Tomás podía sentir cómo se apoyaba cada vez más en él. Caminaron en silencio mientras el sol descendía completamente, dejando paso a un cielo tachonado de estrellas. La temperatura bajó rápidamente, como siempre ocurría en el desierto. Tomás se detuvo y se quitó la manta que llevaba atada a la cintura, colocándola sobre los hombros de Isabel. «Gracias», murmuró ella, sorprendida por el gesto. «El frío es peligroso para usted y para el bebé», respondió él simplemente. Continuaron avanzando bajo la luz plateada de la luna creciente. Tomás vigilaba constantemente los alrededores, alerta a cualquier señal de peligro. Isabel tropezó varias veces, pero él la sostuvo con firmeza, impidiendo que cayera. Finalmente, llegaron a la cueva. Era más amplia y profunda que el escondite anterior, con una entrada parcialmente oculta por rocas y arbustos espinosos. Dentro, un pequeño manantial brotaba de la pared rocosa, formando un charco cristalino antes de filtrarse entre las piedras. «Descanse aquí», indicó Tomás, ayudándola a sentarse sobre una superficie plana. «Volveré pronto». El pánico cruzó el rostro de Isabel. «¿Me va a dejar sola? Necesito traer leña para el fuego y algo de comer. Estaré cerca, lo prometo». Isabel asintió, aunque sus ojos aún mostraban temor. Tomás salió, moviéndose como una sombra entre la oscuridad. Regresó media hora después, con brazos cargados de ramas secas y un conejo que había cazado en el camino. Encendió un pequeño fuego en la entrada de la cueva, colocándolo de manera que el humo saliera sin delatar su posición. Con movimientos precisos, despellejó el conejo y lo preparó para asarlo. Isabel lo observaba en silencio, fascinada por la eficiencia de sus movimientos. Cuando el aroma de la carne asada llenó la cueva, su estómago rugió audiblemente. «Coma», dijo Tomás, ofreciéndole la mejor porción. «Necesita recuperar fuerzas». Isabel no necesitó que se lo repitieran. Comió con avidez, aunque intentando mantener cierta dignidad. Tomás la observaba disimuladamente, notando cómo el color regresaba gradualmente a sus mejillas. «¿Tiene familia?», preguntó ella de repente, rompiendo el silencio. «Alguien que lo espere». Tomás tensó la mandíbula. «Mi padre, mi hermano pequeño, mi tribu». «¿Y su esposa?», insistió Isabel. «Iba a casarme», respondió él después de un largo silencio. «Ella murió. Soldados». Isabel bajó la mirada. «Lo siento. Todos hemos perdido a alguien en esta guerra sin sentido», respondió él. «¿Qué hará conmigo mañana?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Tomás contempló el fuego, las llamas danzando en sus ojos oscuros. «Mi pueblo no aceptaría a una mujer blanca. Sería peligroso para usted y para su hijo. Entonces, ¿me abandonará?». «No», respondió él con firmeza. «Le di mi palabra. La llevaré a un lugar seguro cuando esté más fuerte».
Isabel lo miró largamente, intentando descifrar los pensamientos detrás de aquellos ojos insondables. «Gracias, Tomás», dijo finalmente. Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre, y por alguna razón, aquello lo conmovió profundamente. «Descanse ahora», respondió, apartando la mirada. «Mañana será otro día». El amanecer llegó con dedos de rosa que se colaban entre las grietas de la cueva. Tomás, quien había dormido poco, vigilante ante cualquier peligro, observó a Isabel todavía dormida. Su rostro, ahora más limpio gracias al agua del manantial, revelaba una belleza que las penurias no habían logrado borrar. Sus pestañas rubias proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas y su respiración era profunda y regular, como si por primera vez en muchos días pudiera descansar verdaderamente. Tomás salió en silencio de la cueva, cauteloso. Necesitaba cazar algo más sustancioso que un conejo para que Isabel recuperara sus fuerzas. También necesitaba pensar. Su ausencia ya habría sido notada en el campamento apache. Su padre, Caballo de Fuego, no era un hombre paciente. Enviaría guerreros a buscarlo si no regresaba pronto. Mientras rastreaba huellas de venado en el suelo arenoso, su mente daba vueltas. ¿Dónde podría llevar a Isabel? El asentamiento mexicano más cercano estaba a 4 días de camino, y ella no resistiría tal travesía en su estado. Los colonos americanos, por otra parte, disparaban primero y preguntaban después cuando veían a un apache, especialmente a uno que acompañaba a una mujer blanca. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de cascos acercándose. Rápidamente, Tomás se ocultó tras una formación rocosa, agachándose para no ser visto. 2 jinetes apache pasaron a menos de 50 metros. Reconoció a Cuervo Veloz, el mejor rastreador de la tribu, y a su hermano menor, Halcón Joven, apenas un muchacho de 16 años, pero ya considerado guerrero. «Tomás», gritó Halcón Joven, deteniendo su caballo y mirando alrededor. «Hermano, ¿dónde estás?» Tomás contuvo la respiración. Su lealtad a su hermano pequeño era inquebrantable, pero revelar su ubicación significaría poner en peligro a Isabel. «No está aquí», dijo Cuervo Veloz con impaciencia. «Seguiremos hacia el este. Tal vez encontró una manada de bisontes y los está siguiendo». «Pero dejó su caballo en el campamento», argumentó Halcón Joven, preocupado. «Nunca se alejaría tanto a pie». «Tu hermano sabe cuidarse solo», respondió Cuervo Veloz. «Vamos, antes de que tu padre envíe a toda la tribu a buscarnos a nosotros también». Los jinetes se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y un peso en el corazón de Tomás. Mentir a su hermano, incluso por omisión, le dolía profundamente. Cuando regresó a la cueva horas después, con un pequeño ciervo sobre los hombros, encontró a Isabel despierta. Había ordenado el espacio. Había recogido más agua del manantial en una de las cantimploras y había trenzado su cabello dorado, que ahora caía sobre su hombro como una cuerda de luz. «Buenos días», dijo ella, intentando sonreír. «Pensé que tal vez me había abandonado». «Le di mi palabra», respondió Tomás simplemente, depositando el ciervo en el suelo de la cueva. Isabel observó el animal muerto con una mezcla de alivio y aprensión. «No creo que pueda comer tanto. No es solo para hoy», explicó Tomás, mientras comenzaba a despellejar al ciervo con movimientos precisos. «Secaré la mayor parte de la carne. Durará varios días». «¿Varios días?», preguntó ella, su voz teñida de preocupación. «¿Cuánto tiempo planea que me quede aquí?». Tomás la miró directamente. «Hasta que esté lo suficientemente fuerte para viajar. 4, quizás 5 días».
no más. Isabel acarició su vientre abultado, pensativa, y luego, ¿a dónde iré? No tengo a nadie, Tomás. Mi familia está en España. Ni siquiera saben que me casé. Martín era todo lo que tenía en este continente. El guerrero apache continuó con su tarea, cortando metódicamente la carne en tiras largas y delgadas. Hay un asentamiento a 4 días de aquí, San Lorenzo. Tiene una pequeña iglesia y gente que quizás pueda ayudarla. ¿Y si no quieren a una viuda extranjera con un bebé mestizo? La voz de Isabel se quebró ligeramente. Tomás dejó el cuchillo y la miró. Entonces encontraremos otro lugar, pero primero debe recuperar fuerzas. Isabel asintió conmovida por ese encontraremos que sugería que no estaría sola. Durante las horas siguientes trabajaron juntos en silencio. Isabel ayudaba en lo que podía, preparando las ramas para el fuego donde se ahumaría la carne. Tomás notó que, a pesar de su delicadeza, no temía ensuciarse las manos. Había una fortaleza en ella que no había percibido inicialmente. ¿Cómo llegó a estas tierras?, preguntó él mientras colocaba las tiras de carne sobre un entramado de ramas verdes, lejos del fuego directo para que se secaran lentamente. Isabel suspiró, sentándose en una roca plana cerca del fuego. Mi padre era capitán de barco en Cádiz, comerciaba con las Américas. En uno de sus viajes conocí a Martín. Él había venido a España a expandir sus negocios. Era 20 años mayor que yo, pero amable y respetuoso. Hizo una pausa, perdiéndose en los recuerdos. Nos casamos en menos de un año. Él prometió darme una vida de aventuras, mostrarme tierras que nunca había visto. Y cumplió su promesa, comentó Tomás. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Isabel. Sí, la cumplió. Aunque dudo que hubiera imaginado este final para nuestra historia. Las historias no terminan hasta que dejamos de respirar, respondió Tomás. Y a veces, ni siquiera entonces, se convierten en leyendas que otros cuentan. Isabel lo miró con curiosidad. Hablas como un hombre sabio, no como un guerrero. Entre mi pueblo, los guerreros deben ser sabios, explicó él. De lo contrario, solo son hombres con armas, tan peligrosos para sí mismos como para sus enemigos. El día transcurrió con conversaciones esporádicas entre largos silencios. Tomás le enseñó a Isabel cómo identificar plantas medicinales que crecían cerca de la cueva, explicándole sus propiedades para aliviar dolores o bajar fiebres. Ella escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Al caer la noche, compartieron una cena de carne fresca y raíces asadas. Isabel notó que Tomás miraba constantemente hacia la entrada de la cueva, alerta. «Están buscándote, ¿verdad?», preguntó finalmente. Tomás asintió. «Mi hermano y otro guerrero pasaron cerca hoy. No me vieron. Les mentiste por mí», dijo ella, comprendiendo la gravedad de lo que eso significaba. «No mentí», corrigió él. «Simplemente no me mostré». «Es casi lo mismo», insistió Isabel. «No deberías arriesgarte así. Si tu gente descubre que estás ayudando a una mujer blanca, no sería la primera vez que desafío las expectativas de mi tribu», respondió Tomás con una sonrisa enigmática. Isabel quería preguntar más, pero el cansancio comenzaba a vencerla. Sus párpados se volvían pesados y su cuerpo reclamaba descanso. «Duerma», dijo Tomás, notando su fatiga. «Mañana continuaremos hablando». Isabel se recostó sobre las mantas que él había dispuesto, pero antes de cerrar los ojos murmuró: «¿Sabes lo que más extraño desde que estoy sola en este desierto? Escuchar mi nombre. Nadie me ha llamado Isabel en semanas. Es como si esa parte de mí también hubiera muerto».
Tomás la miró largamente, sintiendo algo removerse en su interior, un sentimiento que creía olvidado desde la muerte de Paloma Luna. «Descansa, Isabel», dijo suavemente. «Mañana será otro día». Los días en la cueva adquirieron un ritmo propio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Tomás salía al amanecer para cazar o recolectar plantas, siempre vigilante, siempre cauteloso. Isabel, cuyas fuerzas regresaban poco a poco, esperaba su regreso con una mezcla de ansiedad y esperanza. En esas horas de soledad, hablaba con su hijo no nacido, contándole historias de España, de los barcos que había visto en el puerto de Cádiz, de las plazas empedradas donde alguna vez había bailado. Al tercer día, Tomás regresó con un conejo y un puñado de tunas, los frutos rojizos del nopal que crecía abundante en la región. El rostro del guerrero estaba más tenso que de costumbre, sus movimientos más bruscos. «¿Qué ocurre?», preguntó Isabel, notando de inmediato el cambio. «Las partidas de búsqueda se acercan», respondió él, dejando su carga en el suelo de la cueva. «Ya han explorado casi toda la zona occidental. Pronto llegarán aquí». Isabel palideció. «Es por mi culpa. Te estoy poniendo en peligro». Tomás negó con la cabeza mientras comenzaba a despellejar el conejo. «La decisión fue mía». Trabajaron en silencio, preparando la comida. Isabel había aprendido a utilizar las hierbas que Tomás traía para dar sabor a la carne, mezclándolas con técnicas que recordaba de las cocineras españolas. El resultado era un guiso sencillo pero sabroso que ambos compartían junto al fuego. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella de repente mientras comían. «¿Por qué arriesgarte así por una extraña?». «Por una mujer blanca». Tomás masticó lentamente, como si la respuesta estuviera en el sabor de la comida. Sus ojos, negros y profundos, miraron hacia el fuego antes de encontrarse con los de Isabel. «Cuando era niño», comenzó, «hubo una gran sequía, peor que esta. Muchos de nuestros guerreros querían atacar un poblado mexicano para obtener comida y agua. Mi madre se opuso. Dijo que el sufrimiento no justifica causar más sufrimiento». Hizo una pausa, sus dedos jugando inconscientemente con el amuleto de piedra que colgaba de su cuello. Una noche, ella desapareció. Volvió 3 días después, agotada pero sonriente. Había encontrado un manantial en las montañas, lo suficientemente grande para abastecer a toda la tribu. Nos salvó sin derramar una gota de sangre. Isabel escuchaba, cautivada por esta revelación. «Cuando murió», continuó Tomás, «me entregó este amuleto y me dijo: recuerda siempre que la compasión es más poderosa que el odio. Ayudarte es honrar su memoria». Isabel extendió su mano, tocando tímidamente el amuleto. Sus dedos rozaron los de Tomás, y por un instante ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por la corriente invisible que parecía fluir entre ellos. «Es hermoso», murmuró ella, apartando la mano. «Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria». «Lo era», afirmó él, «como tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inesperadas incluso para Tomás. Isabel bajó la mirada, sonrojándose levemente. El momento fue interrumpido por un gemido de dolor. Isabel se encogió, llevándose las manos al vientre. «¿Qué ocurre?», preguntó Tomás, alarmado. «No lo sé», respondió ella entre jadeos. «Es un dolor extraño, diferente a las patadas normales». Tomás se arrodilló junto a ella, inseguro de qué hacer. Entre su pueblo, los asuntos del nacimiento eran dominio exclusivo de las mujeres. Los hombres esperaban afuera, a veces durante días, hasta que se les permitía ver a la madre y al recién nacido. ¿Es el momento?»,
preguntó, intentando mantener la calma. Isabel negó con la cabeza. No, es demasiado pronto. Faltan casi 2 meses. El dolor pareció disminuir y su respiración se normalizó gradualmente. Tomás le ofreció agua, que ella bebió agradecida. Quizás deberíamos partir hacia San Lorenzo antes de lo previsto, sugirió él, preocupado. No puedo viajar así, respondió Isabel, aún pálida. Necesito descansar. Tomás asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. Se sentó junto a ella, vigilante. Sin pensarlo, tomó su mano, dándole un suave apretón que pretendía transmitir fortaleza. Isabel no la retiró. La noche cayó sobre ellos, pero ninguno parecía dispuesto a dormir. Las estrellas brillaban intensamente a través de la entrada de la cueva, como si el universo entero estuviera observándolos. «Cuéntame sobre España», pidió Tomás, rompiendo el silencio. «¿Cómo es el mar?» Isabel sonrió, agradecida por la distracción. «Es como el cielo, pero vivo. Se mueve, respira, cambia de color según el humor del día. A veces es azul como el lapislázuli, otras veces verde como las esmeraldas, y cuando refleja el atardecer, suspiró. Es como si el mundo entero ardiera en oro y fuego. Suena hermoso, comentó él. Lo es, y aterrador, como todo lo verdaderamente poderoso. Hizo una pausa, mirándolo, como tú. Tomás no respondió, pero algo en su mirada cambió. Se levantó abruptamente y caminó hacia la entrada de la cueva, como si necesitara aire fresco o distancia. «He tomado una decisión», dijo finalmente sin volverse. «Mañana iré al campamento». «¿Qué?» Isabel se incorporó, alarmada. «¿Por qué?» «Necesitas más que hierbas y carne seca. Necesitas mantas adecuadas, medicinas que solo las mujeres de mi tribu conocen». Se giró para mirarla. «Mi ausencia ya habrá sido explicada como una ofensa». «Una más no hará diferencia». «¿Una ofensa? No entiendo». Tomás sonrió amargamente. «Mi padre arregló un matrimonio para mí, con la hija del jefe Nube Roja, de otra banda apache. Rechacé la unión». «¿Por qué?», preguntó Isabel, aunque algo en su interior temía la respuesta. «Porque aún no he olvidado a Paloma Luna», respondió él. «Pues eso creía hasta hace poco». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la cueva, cargadas de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. «Si vas», dijo Isabel finalmente, «podrían seguirte de regreso». «Lo sé, pero no puedo dejar que tú o tu hijo sufran por mi indecisión». Tomás se acercó y se arrodilló frente a ella. «Volveré antes del anochecer de mañana». «Te lo prometo». Isabel asintió, aunque el miedo se reflejaba claramente en sus ojos. Tomás, en un gesto que sorprendió a ambos, se inclinó y besó su frente con suavidad. «Descansa, Isabel. Tu hijo te necesita fuerte». Esa noche, mientras Isabel dormía inquieta, Tomás permaneció despierto, planificando cada detalle. El campamento estaba a mediodía de camino. Entraría al amanecer cuando la actividad apenas comenzaba. Tomaría lo necesario y partiría antes de que su padre pudiera convocarlo. Era un plan arriesgado, pero necesario. Al alba, dejó junto a Isabel suficiente agua, carne seca y leña para el fuego. La miró una última vez antes de partir, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Sin saberlo, ya había tomado otra decisión, una que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas despuntaba cuando Tomás divisó el campamento apache en la distancia. Las tiendas de piel, tipis cuidadosamente dispuestos en círculo, se alzaban como centinelas silenciosos en el valle. Hilos de humo ascendían perezosamente hacia el cielo,
señal de que la vida diaria comenzaba a despertar. Ató su caballo, que había recuperado de un escondite cercano, tras unos arbustos, y continuó a pie. Era mejor entrar sin llamar la atención. El perímetro estaba vigilado, pero Tomás conocía cada piedra, cada arbusto de aquellas tierras. Se deslizó entre las sombras como un espíritu, evitando a los centinelas somnolientos. Su plan era simple: tomar lo necesario del tipi medicinal, algunas mantas de su propia tienda y partir antes de que alguien importante lo viera. Sin embargo, apenas había puesto un pie dentro del círculo de tipis cuando una voz familiar lo detuvo. «Hermano». Tomás se giró para encontrarse con Halcón Joven. El muchacho lo miraba con una mezcla de alivio y confusión. «¿Dónde has estado?», preguntó acercándose. «Padre está furioso. Dice que has deshonrado a la tribu». «Necesitaba tiempo para pensar», respondió Tomás, odiando la mentira pero sabiendo que era necesaria. Halcón Joven miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. Nube Roja y su hija Estrella del Alba llegaron hace 2 días. El rechazo público de la unión es una grave ofensa. Algunos guerreros hablan de expulsarte. Tomás apretó la mandíbula. La situación era peor de lo que había imaginado. «No he venido a discutir matrimonios», dijo, intentando pasar junto a su hermano. «Solo necesito algunas cosas». Halcón Joven lo detuvo, sujetándolo del brazo. «Hueles diferente», dijo, arrugando la nariz, «como a flores y algo más». Tomás se tensó. El aroma de Isabel debía haberse impregnado en su ropa durante los días compartidos en la cueva. Antes de que pudiera responder, una voz poderosa resonó a sus espaldas. «El hijo pródigo regresa. Caballo de Fuego, el jefe de la tribu, se acercaba con paso firme. A pesar de sus 50 años, su figura imponía respeto. Cicatrices de antiguas batallas marcaban su rostro y su pecho desnudo. Sus ojos, tan oscuros como los de Tomás, brillaban con furia apenas contenida. «Padre», saludó Tomás, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «¿Te atreves a llamarme así después de deshonrar mi palabra ante Nube Roja?» El jefe lo miró de arriba a abajo, con desprecio. «Desapareces por días, rechazas una unión que fortalecería a nuestra tribu, y ahora regresas como si nada hubiera pasado». Varios miembros de la tribu comenzaron a acercarse, atraídos por la discusión. Entre ellos, Tomás reconoció a una joven de extraordinaria belleza, Estrella del Alba, la hija de Nube Roja, ataviada con un vestido de piel decorado con cuentas y plumas. Sus ojos, oscuros y orgullosos, no revelaban emoción alguna. «Y no vine a discutir», respondió Tomás con calma, «solo a buscar algunas cosas». «¿Qué cosas?», exigió saber Caballo de Fuego. Tomás dudó. No podía revelar la verdad, pero tampoco encontraba una mentira convincente. «Medicinas», respondió finalmente, «para un viaje». «¿Un viaje?», la risa de su padre sonó amarga. «¿Abandonas a tu tribu cuando más te necesita? Los colonos avanzan desde el este, los comanches desde el norte. Nube Roja ofrece 20 guerreros como dote, y tú prefieres vagar solo por el desierto». Un murmullo recorrió la multitud. 20 guerreros era una oferta generosa, casi irrechazable en tiempos tan peligrosos. «Mi corazón no está listo», dijo Tomás, mirando directamente a Estrella del Alba. No quería humillarla más de lo necesario. «No puedo ofrecer lo que no poseo». La joven mantuvo la compostura, aunque un ligero temblor en su labio inferior revelaba que las palabras la habían herido. «El corazón no importa», intervino Cuervo veloz, acercándose. «Lo que importa es la tribu, su supervivencia».
Varios guerreros asintieron apoyando sus palabras. Tomás se sintió acorralado. Cada minuto que pasaba en el campamento aumentaba el peligro para Isabel. «Aceptaré cualquier castigo», dijo, mirando a su padre. «Pero ahora debo partir». Caballo de Fuego dio un paso al frente, su imponente figura proyectando una sombra sobre su hijo. «No hay castigo suficiente para la deshonra que has traído. A menos...» Se detuvo, sus ojos estrechándose. «A menos que haya algo más, o alguien más». El corazón de Tomás se aceleró. ¿Acaso su padre había adivinado la verdad? «Has estado con una mujer», afirmó Caballo de Fuego, su voz cargada de certeza. «Puedo olerlo en ti». Halcón Joven miró a su hermano con sorpresa. Cuervo Veloz sonrió con malicia. Estrella del Alba desvió la mirada, herida en su orgullo. «Mi vida me pertenece», respondió Tomás, intentando mantener la calma. «Mis decisiones también». «Mientras vivas en esta tribu, tu lealtad nos pertenece», rugió Caballo de Fuego. «¿Quién es ella? ¿Una apache de otra banda? ¿Una mexicana de algún poblado?» Tomás guardó silencio, negándose a responder. Su padre, enfurecido por su obstinación, le propinó una bofetada que resonó en el aire quieto de la mañana. Varias mujeres exclamaron, sorprendidas por la violencia inusual del jefe contra su propio hijo. «Eres mi hijo», dijo Caballo de Fuego, su voz ahora baja y amenazante. «Pero si traicionas a tu tribu por una forastera, dejarás de serlo». Tomás se enderezó, limpiándose un hilo de sangre que brotaba de su labio partido. Miró a su alrededor, los rostros familiares, el campamento donde había crecido, su hermano menor que lo observaba con ojos confundidos. «Entonces que así sea», respondió finalmente. Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Tomás Águila Negra, el guerrero más valiente, el hijo del jefe, renunciando a todo. En ese momento, Halcón Joven se adelantó. Sin decir palabra, entró en el tipi medicinal y salió con un pequeño bulto envuelto en piel. Se lo entregó a su hermano. «No sé quién es ella», susurró, «pero debe ser especial para que hagas esto». Tomás tomó el bulto, conmovido por el gesto. Miró a su hermano una última vez, luego a su padre, cuyo rostro se había endurecido como piedra. «Adiós, padre», dijo con dignidad, «que el gran espíritu guíe tus pasos». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se alejó del campamento. Nadie intentó detenerlo. El código apache era claro. Un hombre libre podía elegir su camino, incluso si ese camino lo alejaba de los suyos para siempre. El camino de regreso a la cueva pareció interminable. Tomás cabalgaba con el corazón pesado, como si cada latido llevara consigo el eco de las palabras de su padre, el rostro confundido de su hermano, los ojos orgullosos de Estrella del Alba. La decisión estaba tomada, pero el precio había sido alto. Ya no pertenecía a la tribu que lo había visto nacer. Ya no era hijo de Caballo de Fuego. Ya no era hermano de Halcón Joven. Era solo Tomás, un hombre sin clan, sin pasado, con un futuro incierto ante él. El sol comenzaba a descender cuando avistó la formación rocosa que ocultaba la cueva. Desmontó rápidamente, asegurando al caballo en un recodo oculto, y corrió hacia la entrada. Un miedo irracional se apoderó de él. ¿Y si Isabel ya no estaba? Si todo había sido en vano. «¿Isabel?», llamó, su voz temblorosa mientras se adentraba en la penumbra. Un sollozo ahogado fue la respuesta. Isabel estaba acurrucada en un rincón, las mantas envueltas a su alrededor, el rostro pálido y bañado en sudor. Cuando lo vio, un alivio inmenso iluminó sus facciones. «Tomás, pensé que no volverías».
murmuró con voz débil. Él se arrodilló a su lado, dejando caer el bulto de medicinas que su hermano le había entregado. «Te di mi palabra», respondió, colocando una mano en su frente. Estaba ardiendo. «¿Qué ha pasado?» «El dolor volvió», Isabel asintió mordiéndose el labio. «Empezó poco después de que te fueras. Es diferente, más fuerte». Tomás abrió el paquete de medicinas con manos temblorosas. Dentro encontró hierbas secas, ungüentos en pequeños cuencos de barro y algo que lo hizo sonreír entre la preocupación. Un amuleto de protección para partos, hecho con huesos de águila y cuentas de turquesa. Su hermano había comprendido más de lo que aparentaba. «Esto ayudará», dijo, seleccionando cuidadosamente unas hierbas que reconoció como las que las parteras de su tribu usaban para calmar los dolores del parto. Las mezcló con agua del manantial en un pequeño cuenco. «Bebe». Isabel obedeció, aunque el sabor amargo le hizo fruncir el ceño. «Sabe terrible», comentó con una débil sonrisa. «Las mejores medicinas siempre saben mal», respondió Tomás, intentando aligerar el ambiente. Luego tomó un ungüento verdoso y lo calentó entre sus manos. Necesito aplicar esto en tu vientre. ¿Me lo permites?» La pregunta tan formal y respetuosa conmovió a Isabel. Asintió, apartando las mantas y descubriendo su abultado vientre. Su camisa, desgastada y manchada de tierra, estaba levantada justo por debajo del pecho. Tomás, con infinita delicadeza, comenzó a extender el ungüento sobre la piel tensa de Isabel. Sus manos, ásperas por años de trabajo y batalla, se movían con una suavidad sorprendente. Isabel cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez del contacto. «Esto calmará los dolores y fortalecerá al bebé», explicó él en voz baja. «Mi madre lo usaba cuando las mujeres de la tribu tenían partos difíciles». «¿Tu madre era curandera?», preguntó Isabel, agradecida por la distracción, mientras otra oleada de dolor se disipaba. «Era la sabia de la tribu», respondió Tomás, continuando el masaje circular. «Conocía los secretos de las plantas, de las estrellas, de los espíritus. Muchos venían a consultarla, incluso de otras tribus». Isabel lo miró con curiosidad. «Hablas de ella con tanto orgullo. ¿Qué dirías si te viera ahora, ayudando a una mujer blanca?» La pregunta golpeó a Tomás como una piedra. Sus manos se detuvieron un instante antes de continuar con su labor. «Ella diría», comenzó buscando las palabras correctas. «Ella diría que el color de la piel no determina el valor de un corazón, que una vida es una vida, sea apache, mexicana o española». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Isabel tomó una de las manos de Tomás, deteniéndola sobre su vientre. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la cueva. «¿Qué pasó en el campamento?», preguntó finalmente. «Algo cambió en ti». «Lo veo en tus ojos». Tomás desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquellos ojos azules que parecían ver a través de él. «Mi padre me ha repudiado», respondió con voz controlada. «Ya no pertenezco a la tribu». Isabel ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. «Por mi culpa. Oh, Tomás, no debería saber». «La decisión fue mía», la interrumpió él con firmeza. «Y no me arrepiento. Pero tu familia, tu gente...» «Tú también eres mi gente ahora», dijo Tomás, sorprendiéndose a sí mismo con la declaración. «Tú y tu hijo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa demasiado grande para ser pronunciada en voz alta. Isabel, sobrecogida por la emoción y el dolor físico, no pudo contener las lágrimas. «No llores», pidió Tomás, secando suavemente sus mejillas con el pulgar.
Las lágrimas debilitan al espíritu. En mi tierra decimos que las lágrimas limpian el alma, respondió ella con una sonrisa trémula. Tomás sonrió a su vez, cautivado por la fortaleza que Isabel mostraba incluso en su vulnerabilidad. Se sorprendió pensando en cómo habría sido encontrarla en otras circunstancias, en un mundo donde apaches y blancos no fueran enemigos, donde pudieran caminar juntos bajo el sol sin temor. El resto del día transcurrió entre cuidados y conversaciones pausadas. Las hierbas medicinales surtieron efecto y los dolores de Isabel disminuyeron gradualmente. Tomás preparó una sopa espesa con la carne seca y algunas raíces que había traído, alimentando a Isabel cucharada a cucharada cuando ella estaba demasiado débil para hacerlo por sí misma. Al caer la noche, encendió un pequeño fuego cerca de la entrada de la cueva, lo suficiente para dar calor sin revelar su ubicación. Isabel dormitaba, agotada por el dolor y las emociones del día. Tomás la observaba en silencio, maravillado por la paz que su rostro reflejaba en el sueño. Fue entonces cuando lo oyó, el inconfundible sonido de cascos acercándose. No eran muchos, quizás 2 o 3 jinetes, pero se dirigían directamente hacia la cueva. Tomás se tensó, tomando su cuchillo y preparándose para defender a Isabel si era necesario. «Hermano», llamó una voz familiar desde el exterior. «Sé que estás ahí. Vengo solo». Halcón joven. Tomás respiró aliviado, pero no bajó la guardia. Si su hermano había venido, ¿quién más podría seguirlo? «Puedes salir», continuó la voz. «No hay nadie más conmigo». Tomás dudó, mirando a Isabel que seguía dormida. Finalmente, decidió confiar en su hermano. Se acercó a la entrada de la cueva, manteniéndose parcialmente oculto en las sombras. Halcón joven estaba de pie junto a su caballo, solo, como había prometido. Su rostro joven mostraba preocupación y determinación a partes iguales. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Tomás, sin salir completamente. «Soy hijo de nuestro padre, hermano», respondió Halcón joven con una media sonrisa. «Y aprendí a rastrear del mejor». Hizo una pausa, su expresión tornándose seria. «Necesito ver por quién has sacrificado todo». Tomás tensó la mandíbula. «No es seguro». «No vengo a juzgar ni a dañar», insistió Halcón joven. «Vengo a entender y a advertirte». «¿Advertirme?». Halcón joven miró hacia atrás, como si temiera ser escuchado. «Padre ha enviado a Cuervo Veloz y 5 guerreros más a buscarte. No para traerte de vuelta, sino para...». No completó la frase, pero no era necesario. Tomás comprendió la gravedad de la situación. Su padre no solo lo había repudiado, ahora lo consideraba un traidor, alguien que debía ser eliminado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Tomás, la tensión evidente en cada músculo de su cuerpo. «2 días, quizás menos», respondió Halcón joven. «Cuervo Veloz sigue un rastro falso hacia el oeste, pero no tardará en darse cuenta del engaño». Un suave gemido desde el interior de la cueva captó la atención de ambos hermanos. Isabel se había despertado, alarmada por las voces. Tomás dudó un instante, pero finalmente hizo un gesto a su hermano para que lo siguiera al interior. «Confía en mí», le dijo a Isabel mientras entraban. «Yu es mi hermano». La luz tenue del fuego iluminaba el rostro pálido de Isabel, que observaba al recién llegado con una mezcla de miedo y curiosidad. Halcón joven se detuvo en seco al verla, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Una mujer blanca», murmuró, comprendiéndolo todo de golpe. «Por ella has renunciado a todo». No había acusación en su voz, solo asombro. Sus ojos recorrieron la figura de Isabel,
deteniéndose en su vientre abultado. «Está embarazada», añadió innecesariamente. «Su nombre es Isabel», explicó Tomás. «Su esposo era mexicano. Murió en un ataque comanche. La encontré moribunda hace unos días». Halcón joven se acercó lentamente, como quien se aproxima a un ciervo asustado. Se arrodilló frente a Isabel y, para sorpresa de ambos, le ofreció su cantimplora. «Agua fresca», dijo en español, con un acento mucho más marcado que el de Tomás. «Buena para bebé». Isabel tomó la cantimplora con manos temblorosas. «Gracias», respondió en voz baja, conmovida por el gesto. «Mi hermano tiene buen corazón», continuó Halcón joven, mirando a Tomás. «Pero ahora su corazón lo pone en peligro». Tomás se sentó junto a Isabel, instintivamente protector. «Tenemos que irnos», le dijo. «Ya no es seguro aquí». «¿Ir a dónde?», preguntó ella, el miedo reflejándose en sus ojos. «Apenas puedo caminar y el bebé, San Lorenzo», respondió Tomás con firmeza. «No hay otra opción, partiremos al amanecer». Halcón joven negó con la cabeza. «No llegarás a San Lorenzo. Cuervo veloz conoce estos caminos tan bien como tú. Te interceptará antes». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Tomás, la frustración tiñendo su voz. El joven guerrero guardó silencio un momento, como si luchara con una decisión difícil. Finalmente levantó la mirada, determinación brillando en sus ojos. «Conozco un lugar», dijo, «una antigua misión abandonada, a un día de viaje hacia el sur. Los apaches no se acercan allí, dicen que está habitada por espíritus, pero es sólida, tiene un pozo y nadie los buscará entre paredes cristianas. Una iglesia». Isabel se incorporó ligeramente, esperanza iluminando su rostro cansado. «Misión San Miguel», confirmó Halcón joven. «Abandonada hace 20 años después de una epidemia. Los mexicanos la consideran maldita, igual que nuestra gente». Tomás consideró la sugerencia. Una misión abandonada ofrecía refugio, agua y la seguridad de que ningún apache se acercaría voluntariamente. Era mejor que intentar llegar a San Lorenzo con Isabel en ese estado. «¿Podrías guiarnos?», preguntó a su hermano. Halcón joven asintió. «Hasta el amanecer. Luego debo volver, o padre sospechará». La decisión estaba tomada. Pasaron las siguientes horas preparándose para el viaje. Tomás empaquetó las medicinas, la comida, las mantas. Halcón joven salió brevemente y regresó con un caballo adicional. «Para la mujer», explicó. «No puede caminar en su estado». Isabel, mientras tanto, luchaba por mantenerse fuerte. El dolor había disminuido gracias a las hierbas, pero la debilidad persistía. Sentada junto al fuego, observaba a los dos hermanos trabajar juntos, tan similares en apariencia y movimientos, y sin embargo, tan distintos en espíritu. «Tu hermano es muy joven», comentó cuando Halcón joven salió nuevamente. «Arriesga mucho por ayudarnos. Es más sabio de lo que su edad sugiere», respondió Tomás con orgullo. «Siempre ha visto más allá de las enseñanzas de nuestro padre». Isabel asintió, luego bajó la mirada hacia sus manos. «¿Crees que algún día podrás reconciliarte con tu familia, cuando todo esto pase?» Tomás dejó de empacar y se sentó frente a ella. «Mi padre es un hombre orgulloso. Para él, la traición no tiene perdón». Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en el fuego. «Pero no me arrepiento de mi decisión». «Deberías», susurró Isabel, lágrimas formándose en sus ojos. «Has perdido todo por ayudar a una extraña». «No he perdido todo», respondió él, su voz sorprendentemente suave. «He encontrado algo también». Sus miradas se encontraron y en ese instante las palabras parecieron innecesarias.
Isabel extendió su mano, tocando suavemente la cicatriz que cruzaba la mejilla de Tomás, un recuerdo de alguna batalla pasada. Él cerró los ojos ante el contacto, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. El instante fue interrumpido por el regreso de Halcón Joven. «Debemos partir ahora», anunció. «La luna está alta, nos dará suficiente luz para viajar». Con cuidado, ayudaron a Isabel a montar el caballo adicional. Tomás aseguró las provisiones y apagó el fuego, borrando todo rastro de su presencia. Cuando estuvieron listos, Halcón Joven se acercó a su hermano. «Ve, si no te encuentro de nuevo en esta vida», dijo en apache, para que Isabel no entendiera, «te buscaré en la tierra de los espíritus». Tomás abrazó a su hermano con fuerza. «Vive con honor, Halcón Joven, y recuerda las enseñanzas de nuestra madre, no las de nuestro padre». Con esas palabras de despedida, iniciaron el viaje bajo el manto estrellado de la noche mexicana. Halcón Joven guiaba el camino, eligiendo rutas poco transitadas, senderos casi invisibles entre cañones y barrancos. Tomás cabalgaba junto a Isabel, atento a cualquier signo de malestar o peligro. El paisaje nocturno era de una belleza sobrecogedora. La luna bañaba las montañas distantes con un resplandor plateado, y los cactus proyectaban sombras alargadas sobre la tierra rojiza. El silencio era profundo, interrumpido ocasionalmente por el canto de un coyote o el ulular de un búho. Después de varias horas de viaje, Isabel comenzó a mostrar signos de fatiga. Su rostro, pálido bajo la luz lunar, reflejaba un dolor que intentaba ocultar. «Necesitamos descansar», dijo Tomás, notando cómo se aferraba al caballo. «No podemos detenernos», respondió Halcón Joven. «Cada minuto cuenta. Ella no resistirá hasta el amanecer sin un descanso», insistió Tomás. Finalmente acordaron una breve parada junto a un pequeño arroyo. Mientras Halcón Joven vigilaba los alrededores, Tomás ayudó a Isabel a desmontar y la acomodó contra el tronco de un mezquite. Le ofreció agua y más de la medicina para el dolor. «Lamento ser una carga», murmuró ella, agotada. «Ah, no eres una carga», respondió Tomás, ajustando las mantas alrededor de sus hombros. «Eres valiente, Isabel, más valiente que muchos guerreros que he conocido». Ella sonrió débilmente, agradecida por las palabras de aliento. Luego, sin previo aviso, tomó la mano de Tomás y la colocó sobre su vientre. Bajo su palma, sintió un movimiento fuerte y decidido. «Está inquieto esta noche», dijo Isabel, como si supiera que estamos huyendo. Tomás se quedó inmóvil, maravillado por la sensación de vida bajo su mano. Era la primera vez que sentía al bebé moverse, y la experiencia lo dejó sin palabras. En ese momento, bajo las estrellas y con su mano sobre el vientre de Isabel, comprendió que su decisión de renunciar a su tribu no había sido solo por compasión o por honor. Había algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. «Es fuerte», dijo finalmente con voz ronca por la emoción. Como su madre, Isabel lo miró con una intensidad que pareció iluminar la noche. «Si es niño», dijo suavemente, «me gustaría llamarlo Tomás». Antes de que pudiera responder, Halcón Joven regresó apresuradamente. «Jinetes», susurró alarmado, a menos de una hora de distancia. «¿Cuervo veloz?», preguntó Tomás, poniéndose de pie de inmediato. «No, soldados mexicanos». Una patrulla, quizás 8 o 10 hombres. El peligro había cambiado de forma, pero seguía siendo igual de letal. Para un apache, ser capturado por soldados mexicanos significaba una muerte segura, a menudo precedida por torturas. Para Isabel, una mujer blanca viajando con indios, el destino podría ser igualmente sombrío.
¿Podemos evitarlos?, preguntó Tomás, ayudando rápidamente a Isabel a ponerse de pie. Halcón joven negó con la cabeza. Que vienen por el único camino que conduce a la misión y se mueven rápido. Tomás evaluó sus opciones. Ninguna favorable. Enfrentarse a los soldados era suicida. Esconderse en el desierto abierto, imposible con Isabel en su estado. Retroceder significaba arriesgarse a encontrar a Cuervo Veloz y sus guerreros. La cañada, dijo finalmente, señalando una hendidura profunda en el terreno, apenas visible en la oscuridad. O si la seguimos hacia el este, podríamos rodearlos y retomar el camino más adelante. Es peligroso, advirtió Halcón joven. La cañada se estrecha. Si llueve en las montañas... No hay nubes, interrumpió Tomás, y no tenemos elección. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, ayudaron a Isabel a montar nuevamente. Su rostro reflejaba determinación, pero Tomás notó cómo se mordía el labio inferior, señal del dolor que intentaba ocultar. ¿Puedes continuar?, le preguntó en voz baja. «Puedo», respondió ella con firmeza. «No te preocupes por mí». Se internaron en la cañada, un corte profundo en la tierra como una herida antigua. Los cascos de los caballos resonaban contra las paredes de piedra, obligándolos a avanzar lentamente para minimizar el ruido. La luna, ahora en descenso, apenas iluminaba el camino, dejándolos a merced de las sombras y los instintos de Halcón joven que guiaba la marcha. El pasaje se estrechaba a cada paso, hasta que apenas podían avanzar en fila india. El aire se volvió denso, cargado de humedad y el olor a tierra mojada. Llevaban casi una hora en aquel laberinto de piedra cuando escucharon voces a lo lejos, ecos distorsionados por las paredes del cañón. «A los soldados», susurró Halcón joven, deteniéndose. «Están justo encima de nosotros». Se quedaron inmóviles conteniendo la respiración. Las voces se acercaron, acompañadas del tintineo de espuelas y el relincho de caballos. Fragmentos de conversación llegaban hasta ellos. «Dicen que hay apaches en esta zona. Una recompensa por cada cabellera. Mañana llegaremos al puesto». Isabel se tensó visiblemente al escuchar esto último. Tomás colocó una mano sobre la de ella en un gesto silencioso de tranquilidad. Los minutos se arrastraron con una lentitud agónica hasta que las voces comenzaron a alejarse. «Se dirigen al norte», dijo Halcón joven con alivio, «lejos de nuestro camino». Cuando estuvieron seguros de que el peligro había pasado, reanudaron la marcha. La cañada continuaba serpenteando hacia el este, descendiendo gradualmente hasta desembocar en un valle pequeño y fértil, sorprendente en medio del paisaje desértico. Un arroyo cruzaba el centro, alimentando una vegetación exuberante que brillaba plateada bajo la luz menguante de la luna. «Descansaremos aquí», decidió Tomás. «Solo una hora. El amanecer no está lejos». Ayudó a Isabel a desmontar, alarmándose al notar que su vestido estaba húmedo. «¿Qué es esto?», preguntó, el miedo filtrándose en su voz. Isabel bajó la mirada, avergonzada. «Creo que he roto aguas», confesó en un susurro. «Hace un rato, en la cañada». «¿Por qué no dijiste nada?», exclamó Tomás. Su voz una mezcla de incredulidad y preocupación. «No quería detenernos», respondió ella, «no con los soldados tan cerca». Halcón joven se acercó, comprendiendo la situación de inmediato. «El bebé viene», dijo en español. «No, bueno aquí, necesita lugar seguro». «La misión», insistió Tomás. «¿Cuánto falta?» «3 horas al paso que vamos», respondió su hermano, preocupado. Pero ella... Un gemido ahogado interrumpió la conversación. Isabel se doblaba sobre sí misma, presa de un dolor intenso. Tomás la sostuvo, guiándola hasta un lecho de hierba junto al arroyo. «Respira», le dijo,
recordando las instrucciones que había escuchado dar a las parteras de su tribu. Despacio, profundo. Isabel obedeció, su respiración entrecortada por el dolor. Cuando la contracción pasó, miró a Tomás con ojos asustados. «Es demasiado pronto», dijo. «Faltan semanas». «Los bebés deciden cuándo nacer», respondió él, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. «Y el tuyo parece tan impaciente como su madre». Esta pequeña broma arrancó una sonrisa débil a Isabel, que rápidamente se transformó en una mueca cuando otra contracción la asaltó. Halcón joven se arrodilló junto a ellos, entregando a Tomás el bulto de medicinas. «Debemos continuar hacia la misión», dijo con urgencia. «No podemos quedarnos aquí al descubierto». «Ella no puede montar», respondió Tomás, desesperado. «No hay elección», insistió Halcón joven. «Los soldados podrían regresar, o Cuervo Veloz podría encontrarnos. Aquí estamos expuestos». Tomás sabía que su hermano tenía razón, pero la idea de mover a Isabel en ese estado le resultaba insoportable. Miró a su alrededor buscando una solución que no existía. «Podemos hacer una camilla», sugirió finalmente, «con ramas y mantas. La ataremos entre los dos caballos». Trabajaron rápidamente, cortando ramas fuertes de los árboles cercanos y entrelazándolas con tiras de cuero. Sobre esta estructura colocaron varias mantas, creando un lecho improvisado pero firme. Con infinito cuidado, trasladaron a Isabel a la camilla. Ella se aferraba a la mano de Tomás durante cada contracción. Su rostro, una máscara de dolor y determinación. «Vas a estar bien», le aseguró él, aunque la preocupación nublaba sus ojos. «Te lo prometo». El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rosa pálido cuando reanudaron la marcha. La camilla, suspendida entre los dos caballos, se balanceaba suavemente con cada paso. Tomás caminaba junto a Isabel, sosteniendo su mano, mientras Halcón joven guiaba a los animales con precisión para evitar movimientos bruscos. El paisaje cambiaba gradualmente a medida que avanzaban hacia el sur. Los cactus y arbustos espinosos daban paso a matorrales más densos y ocasionales encinos achaparrados. El aire se volvía más húmedo, cargado con el aroma de tierra fértil y vegetación. Isabel alternaba entre momentos de lucidez y periodos de dolor agudo. Las contracciones se hacían más frecuentes y Tomás temía que el bebé naciera antes de que llegaran a la misión. «Habla conmigo», pidió ella durante un momento de calma. «Cuéntame algo, lo que sea». Tomás, agradecido por la distracción, comenzó a hablarle de su infancia, de cómo su madre le enseñó a reconocer las estrellas, a identificar plantas medicinales, a respetar a los animales que cazaba. Le contó leyendas apaches, historias de cómo el mundo fue creado, de cómo el fuego llegó a los hombres, de cómo los animales recibieron sus características distintivas. «Mi favorita», dijo, «es la historia del colibrí. Se dice que fue el único pájaro lo suficientemente valiente para volar hasta el sol y pedirle que se alejara un poco, porque su calor estaba quemando la tierra». «¿Y qué pasó?», preguntó Isabel, interesada a pesar del dolor. «El sol, admirado por su valentía, concedió su petición, pero las plumas del colibrí se chamuscaron, volviéndose de colores brillantes. Por eso tiene el pecho rojo y verde, como fuego y vida juntos». Una nueva contracción interrumpió la conversación, más intensa que las anteriores. Isabel gritó, incapaz de contenerse. Tomás miró a su hermano con desesperación. «¿Cuánto falta?» «Está ahí», respondió Halcón joven, señalando hacia adelante. Sobre una pequeña colina, recortada contra el cielo cada vez más claro, se alzaba la silueta de la misión San Miguel.
Sus paredes de adobe, erosionadas por el tiempo y el abandono, brillaban con un tono dorado bajo la primera luz del día. La torre del campanario se mantenía orgullosa, aunque la cruz que alguna vez la coronó ya no existía. Un muro semiderruido rodeaba el complejo, vestigio de tiempos en que la misión necesitaba defenderse de ataques. Era un espectáculo melancólico y hermoso a la vez, una promesa de refugio en medio de la desolación. «Gracias a Dios», suspiró Isabel, lágrimas de alivio mezclándose con las de dolor. Apresuraron el paso, ansiosos por llegar a la relativa seguridad de aquellos muros. El sol asomaba completamente sobre el horizonte cuando finalmente cruzaron el arco de entrada, parcialmente derrumbado pero aún en pie. El interior de la misión era un espacio amplio y fresco. El techo de la nave principal se había desplomado en algunas secciones, pero gran parte permanecía intacta. Bancos de madera carcomida aún formaban filas ordenadas frente a un altar de piedra tallada. Imágenes de santos, descoloridas y cubiertas de polvo, observaban desde nichos en las paredes. «El pozo está en el patio trasero», informó Halcón Joven, ayudando a desmontar la camilla. «Iré a ver si tiene agua». Tomás transportó a Isabel hasta una pequeña habitación lateral que parecía haber sido la sacristía. El techo aquí estaba completo, ofreciendo protección contra los elementos. Improvisó rápidamente un lecho con las mantas sobre el suelo de piedra. «¿Mejor?», preguntó arrodillándose junto a ella. Isabel asintió, aunque su rostro contraído revelaba otra contracción aproximándose. «Es irónico», dijo entre jadeos. «Siempre soñé dar a luz en una iglesia, aunque no exactamente una abandonada». A pesar de la gravedad de la situación, Tomás no pudo evitar sonreír. La capacidad de Isabel para encontrar humor, incluso en los momentos más difíciles, le maravillaba. Halcón Joven regresó con buenas noticias. El pozo contenía agua limpia y fresca. Llenó varios recipientes que habían traído y los llevó a la sacristía. «Debo irme ahora», dijo la tristeza evidente en su voz. «El sol está alto. Si no regreso pronto, Padre enviará más guerreros». Tomás abrazó a su hermano con fuerza. «Has arriesgado mucho por nosotros», dijo. «Nunca lo olvidaré». «Cuida de ella», respondió Halcón Joven, mirando a Isabel. «Y del pequeño». Se acercó a Isabel y con una formalidad que contrastaba con su juventud, le tomó la mano. «Que el gran espíritu guíe tu camino, mujer valiente». «Gracias», respondió ella conmovida, «por todo». Con una última mirada a su hermano, Halcón Joven salió de la sacristía. Tomás lo acompañó hasta la entrada de la misión, donde su caballo aguardaba. «Esto no es un adiós», dijo el joven guerrero montando. «Es un hasta pronto». «Hasta pronto, hermano», respondió Tomás, la emoción quebrando su voz. Observó cómo Halcón Joven se alejaba, su figura haciéndose cada vez más pequeña contra el paisaje árido. Cuando desapareció en la distancia, Tomás volvió al interior de la misión, donde Isabel lo esperaba y donde muy pronto una nueva vida vendría al mundo. El interior de la misión abandonada estaba sumido en un silencio sobrenatural, como si incluso las paredes contuvieran la respiración ante lo que estaba por venir. La luz se filtraba por las grietas del techo, creando patrones dorados sobre el suelo polvoriento de la sacristía. Tomás había improvisado un refugio lo mejor que pudo. Mantas limpias extendidas sobre el suelo, recipientes con agua fresca y las medicinas que su hermano le había entregado días antes. Isabel yacía sobre este lecho improvisado, su rostro perlado de sudor, sus manos aferradas a los bordes de la manta cada vez que una contracción la asaltaba.
Las contracciones llegaban ahora con apenas minutos de diferencia, cada una más intensa que la anterior. «Ya viene», dijo ella entre jadeos, su voz apenas un susurro quebrado. «Tomás, tengo miedo». Él se arrodilló a su lado, tomando una de sus manos entre las suyas. Nunca había asistido a un parto. Entre los apaches era un asunto exclusivamente femenino. Los hombres esperaban fuera, a veces durante días, hasta que se les permitía conocer a su hijo. Pero aquí no había parteras, no había mujeres sabias que guiaran el proceso. Solo estaban ellos dos. «Estarás bien», le aseguró, aunque el temor se reflejaba en sus propios ojos. «Eres fuerte, Isabel, más fuerte de lo que crees». Ella intentó sonreír, pero otra contracción transformó el gesto en una mueca de dolor. Su cuerpo se tensó, arqueándose ligeramente. Necesito pujar», jadeó cuando el dolor disminuyó momentáneamente. Tomás asintió, recordando fragmentos de conversaciones escuchadas a escondidas durante su infancia, historias compartidas por las mujeres de la tribu sobre nacimientos difíciles y milagrosos. «Te ayudaré», dijo, posicionándose para recibir al bebé. «Cuando sientas la próxima contracción, puja con toda tu fuerza». Isabel asintió, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas en medio de una tormenta. Su respiración se volvió más controlada, preparándose para el esfuerzo final. La contracción llegó, implacable como una ola. Isabel gritó, un sonido primario que resonó en las paredes de piedra. Pujó con toda la fuerza que le quedaba, su rostro enrojecido por el esfuerzo. «Puedo ver la cabeza», exclamó Tomás, una mezcla de asombro y terror en su voz. «Sigue así, Isabel», una vez más. Ella respiró profundamente, preparándose para la siguiente contracción. Cuando llegó, pujó nuevamente, lágrimas de dolor y determinación rodando por sus mejillas. Con infinito cuidado, Tomás guió la cabeza del bebé, sosteniéndola mientras el resto del cuerpo seguía en un movimiento fluido y milagroso. Un llanto agudo y vibrante llenó la sacristía, rebotando contra las paredes de adobe como la más sagrada de las oraciones. «Es un niño», anunció Tomás, su voz quebrada por la emoción. «Un niño fuerte y sano». Cortó el cordón umbilical con su cuchillo, como había visto hacer a las parteras de su tribu, y envolvió al recién nacido en un trozo de tela limpia. Lo colocó sobre el pecho de Isabel, que extendió los brazos temblorosos para recibir a su hijo. «Tomás», susurró ella, tocando la pequeña mejilla del bebé con dedos temblorosos. «Se llamará Tomás, como prometí». El guerrero apache observó la escena con una mezcla de asombro y veneración. Nunca, ni en las más salvajes batallas, ni en las ceremonias más sagradas, había sentido algo tan profundo como lo que experimentaba en ese momento. Era como si algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que estaba roto, se hubiera sanado de repente. «Es perfecto», dijo finalmente, su voz apenas audible. Isabel sonrió, exhausta pero radiante. «Tiene tus ojos», comentó, aunque el bebé apenas entreabría los párpados, «oscuros y profundos». «Y tu valentía», respondió Tomás, acariciando la diminuta mano del recién nacido, que inmediatamente se cerró alrededor de su dedo con sorprendente fuerza. El tiempo parecía haberse detenido en aquella pequeña habitación. El mundo exterior, con sus peligros y amenazas, había dejado de existir. Solo estaban ellos tres, Isabel, Tomás y el pequeño milagro que acababa de unir sus destinos de forma irrevocable. Tomás ayudó a Isabel a limpiarse y a amamantar al bebé por primera vez. Observó con fascinación cómo el pequeño Tomás encontraba instintivamente el pecho de su madre, aferrándose a la vida con determinación.
Nunca había visto algo tan hermoso, confesó él, sentándose junto a ellos. ¿Ni siquiera en las montañas al amanecer? ¿O en las estrellas que tanto conoces?, preguntó Isabel con una sonrisa cansada. Ni siquiera entonces, respondió Tomás, su mirada pasando de la madre al hijo con reverencia. Esto es sagrado. Se instaló un silencio cómodo entre ellos, interrumpido solo por los suaves sonidos del bebé alimentándose. Isabel, agotada por el parto pero en paz, comenzó a cabecear. Tomás la ayudó a recostarse mejor, asegurándose de que el bebé estuviera seguro en el hueco de su brazo. «Descansa», le dijo, «yo vigilaré». Mientras Isabel y el pequeño Tomás dormían, el guerrero apache salió al patio de la misión. El sol de mediodía caía implacable sobre las ruinas, pero una brisa suave aliviaba el calor. Se acercó al pozo, sacó agua fresca y lavó la sangre del parto de sus manos, observando cómo el agua clara se teñía de rojo. Sangre, vida, nacimiento, muerte, todo conectado en un ciclo eterno que los apaches comprendían mejor que nadie. Miró hacia el horizonte, preguntándose si Halcón Joven habría llegado ya al campamento, si Cuervo Veloz seguiría buscándolos, si su padre habría declarado formalmente su expulsión de la tribu. Preguntas que hace unos días le habrían atormentado, pero que ahora parecían distantes, casi irrelevantes. Un sonido fuera de lugar interrumpió sus pensamientos. Un crujido, casi imperceptible. Luego otro. Pasos cautelosos acercándose a la misión. Tomás se tensó de inmediato, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba al cinto. Se movió silenciosamente hacia la entrada, manteniéndose en las sombras, todos sus sentidos alerta. No tuvo que esperar mucho. Una figura apareció en el arco de entrada, Cuervo Veloz, su rostro pintado con los colores de guerra, su expresión una máscara de determinación fría. «Sabía que te encontraría aquí», dijo el rastreador en apache. «El joven halcón es valiente, pero no sabe mentir». Sus ojos lo delataron. Tomás sintió que su sangre se helaba. «¿Qué le has hecho a mi hermano?» «Nada, todavía», respondió Cuervo Veloz, avanzando un paso. «Está en el campamento, esperando el regreso de tu padre, quien decidirá su castigo por ayudar a un traidor». «Mi hermano no es un traidor», espetó Tomás, la furia elevando su voz. «No, el traidor eres tú», respondió Cuervo Veloz con desdén. «Abandonaste a tu gente por una mujer blanca. Deshonraste a tu padre, a tu tribu y a Estrella del Alba». «No he traicionado a nadie», respondió Tomás, manteniéndose entre Cuervo Veloz y la entrada a la sacristía. «He seguido mi corazón y mi honor». Cuervo Veloz rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Honor? ¿Qué honor hay en proteger a los que han masacrado a nuestro pueblo durante generaciones? ¿Qué honor hay en rechazar una alianza que habría fortalecido a la tribu? «El honor no está en la venganza ciega», respondió Tomás. «Mi madre me enseñó que cada vida es sagrada, incluso la de aquellos que consideramos enemigos». «Tu madre está muerta», espetó Cuervo Veloz, «y sus ideas blandas murieron con ella». La mención de su madre encendió una chispa de furia en Tomás, pero se contuvo. Sabía que Cuervo Veloz intentaba provocarlo, hacerle actuar impulsivamente. «¿Has venido solo?», preguntó cambiando de táctica. «¿Acaso necesito ayuda para matar a un traidor?», respondió Cuervo Veloz con arrogancia. «Caballo de Fuego me dio el honor de encontrarte y ejecutarte. Tu cabeza demostrará a todos lo que ocurre con quienes traicionan a la tribu». Un llanto débil, apenas audible, llegó desde la sacristía. El rostro de Cuervo Veloz cambió, la confusión reemplazando momentáneamente su expresión dura.
¿Qué es eso?, preguntó, intentando mirar más allá de Tomás. Mi hijo, respondió Tomás sin vacilar. Nació hace apenas unas horas. Cuervo Veloz se quedó inmóvil, procesando la información. Entre los apaches, los recién nacidos eran sagrados, bendecidos por el Gran Espíritu. Matar a un guerrero con un hijo recién nacido era considerado de mal augurio, una afrenta a los espíritus que podría traer desgracias a toda la tribu. Mientes, dijo finalmente. Es el hijo de la mujer blanca y su esposo muerto. Es mi hijo ahora, afirmó Tomás con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Lo he recibido en mis manos, le he dado nombre, he cortado su cordón. Por la ley apache, es tan hijo mío como de su madre. El rastreador dudó, visiblemente perturbado por este giro inesperado. Su mano se tensó sobre el mango de su cuchillo, pero no lo desenfundó. Déjanos ir, Cuervo Veloz, continuó Tomás, aprovechando su indecisión. Nunca volveré a reclamar mi lugar en la tribu. Viviremos lejos, no seremos una amenaza para nadie. ¿Y si me niego?, respondió el rastreador, recuperando parte de su determinación. Entonces, uno de los dos morirá hoy, dijo Tomás con calma, y sabes que no será fácil matarme. Los dos guerreros se miraron fijamente, evaluándose mutuamente. Ambos sabían que un combate entre ellos sería brutal, probablemente mortal para ambos. Tomás era más fuerte, pero Cuervo Veloz más rápido. Estaban igualados en habilidad y determinación. El silencio se extendió, tenso como la cuerda de un arco. Finalmente, fue el llanto del bebé el que lo rompió nuevamente, más fuerte esta vez, como si el pequeño Tomás también quisiera participar en la confrontación. Algo cambió en la expresión de Cuervo Veloz. Una sombra de duda, quizás incluso de compasión, cruzó brevemente su rostro marcado por cicatrices de batalla. Tu padre me ordenó traer tu cabeza, dijo finalmente, pero los espíritus hablan a través de los recién nacidos. Su llanto es una señal. Tomás no respondió, esperando sin bajar la guardia. Te propongo un trato, continuó Cuervo Veloz. Toma a la mujer y al niño y vete, lejos, nunca regreses a tierras apache, nunca menciones tu nombre ni tu linaje. ¿Y qué le dirás a mi padre?, preguntó Tomás, cauteloso. Que te encontré muerto, asesinado por soldados mexicanos. Tu cuerpo, demasiado mutilado para llevarlo de vuelta. Tomás estudió el rostro del rastreador, buscando engaño. No encontró ninguno. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente. Cuervo Veloz desvió la mirada, algo inusual en él. Tu madre curó a mi hermana cuando todos los demás la habían dado por perdida. Le debo una deuda que nunca pude pagar. Hasta hoy, completó Tomás, comprendiendo. Hasta hoy, confirmó Cuervo Veloz. Pero si alguna vez vuelvo a verte, no habrá deuda que te proteja. Con esas palabras, el rastreador dio media vuelta y salió de la misión tan silenciosamente como había entrado. Tomás lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Ese momento marcaba el final definitivo de su vida anterior. Ya no había vuelta atrás. Cuando regresó a la sacristía, encontró a Isabel despierta, acunando al bebé que se había calmado nuevamente. Su rostro mostraba preocupación. Escuché voces, dijo. ¿Qué ha pasado? Tomás se sentó junto a ella, acariciando suavemente la cabeza del pequeño Tomás antes de responder. El pasado nos ha visitado, dijo finalmente, y nos ha dejado ir. 5 años después, el amanecer teñía de oro las montañas que rodeaban el pequeño rancho en las afueras de San Lorenzo. La casa, construida con adobe y madera, se alzaba modesta pero sólida junto a un arroyo cristalino.
Un huerto exuberante florecía detrás, mezcla de cultivos tradicionales mexicanos y plantas medicinales que solo manos conocedoras podían identificar. Tomás contemplaba el horizonte desde el porche, su rostro más sereno que 5 años atrás, aunque las cicatrices de su vida anterior permanecían visibles en su piel y en sus ojos. Llevaba el cabello más corto ahora, y sus ropas eran una combinación peculiar de estilos mexicanos y detalles apache que solo un observador atento notaría. El amuleto de su madre seguía colgando de su cuello, testigo silencioso de todos los caminos recorridos. «¡Papá!». Una voz infantil rompió el silencio. El pequeño Tomás corría hacia él desde la casa, sus piernas veloces para un niño de 5 años, su cabello negro ondeando al viento. «Mira lo que hice». Tomás se agachó para recibir al niño, que le mostraba orgulloso un pequeño arco tallado toscamente en madera de sauce. «Lo hice como me enseñaste», declaró el pequeño, sus ojos oscuros, tan parecidos a los del guerrero apache, brillando de emoción. «Es un arco excelente», respondió Tomás, examinando la pieza con fingida seriedad. «Digno de un gran cazador». Isabel apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Los años la habían favorecido. Su belleza, antes frágil, se había fortalecido. Llevaba el cabello recogido en una trenza adornada con pequeñas cuentas de turquesa, un estilo que mezclaba su herencia española con las tradiciones que había aprendido a amar. «¿Ya está molestando a su padre con ese arco?», preguntó con fingida severidad, aunque sus ojos revelaban orgullo. «Un guerrero debe practicar desde pequeño», respondió Tomás, guiñándole un ojo. «¿Un guerrero?». Isabel cruzó los brazos. «Yo pensaba que estábamos criando a un médico. Ayer mismo ayudó a curar la pierna de doña Mercedes». «Puedo ser ambos», exclamó el niño con la convicción absoluta de la infancia. «Como papá». Los tres rieron, un sonido que se había vuelto común en aquella casa, aunque hubo tiempos en que parecía imposible. Los primeros años no habían sido fáciles. Después de permanecer en la misión hasta que Isabel recuperó fuerzas, viajaron a San Lorenzo. Al principio, el recibimiento fue frío. Un apache, una extranjera y un bebé mestizo despertaban sospechas. Pero Tomás había aprendido de su madre que la mejor forma de vencer el miedo es con bondad. Comenzó ofreciendo sus servicios como cazador al pueblo hambriento. Isabel, recuperada del parto, utilizó sus conocimientos de costura para remendar ropa. Poco a poco, la desconfianza se transformó en aceptación y luego en respeto. Cuando una epidemia de fiebres golpeó la región, los conocimientos medicinales de Tomás salvaron muchas vidas. El día que el alcalde enfermó y solo las hierbas del indio pudieron curarlo, las puertas del pueblo se abrieron definitivamente para ellos. Con el tiempo lograron comprar un pequeño terreno a las afueras, donde construyeron su hogar. No era grande ni lujoso, pero era suyo, un lugar donde ambos mundos podían coexistir en paz. «Carta», anunció Isabel, extendiendo un sobre hacia Tomás. «Llegó esta mañana cuando fuiste al río». Tomás reconoció la caligrafía inmediatamente. Las cartas de Halcón Joven eran escasas pero valiosas, enviadas a través de comerciantes de confianza que no conocían el verdadero remitente. Esta era la tercera en 5 años. La abrió con cuidado y leyó en silencio, su rostro oscilando entre la alegría y la nostalgia. «Buenas noticias», dijo finalmente. «Halcón Joven se ha casado, con Estrella del Alba». Isabel alzó las cejas, sorprendida. «¿La mujer que estaba destinada para ti?». Tomás asintió, sonriendo levemente. «Mi hermano siempre fue más diplomático que yo. Ha logrado unir a las 2 bandas apaches como estaba planeado,
¿Y tu padre?, preguntó Isabel con cautela. Sigue vivo, sigue siendo jefe. Hizo una pausa, sus ojos nublándose brevemente. Pero Halcón joven dice que ya no menciona mi nombre con rabia, solo con tristeza. Isabel se acercó, colocando una mano sobre su hombro. No eran necesarias más palabras. Después de 5 años juntos, habían aprendido a comunicarse en un idioma más profundo que las palabras. El pequeño Tomás, ajeno a las complejidades del pasado, volvió a reclamar la atención de su padre. ¿Me llevarás a cazar hoy? Hoy no, hijo, respondió Tomás, doblando cuidadosamente la carta. Hoy tenemos una ceremonia importante. El niño frunció el ceño, confundido, hasta que su rostro se iluminó con comprensión. La ceremonia del nombre para el bebé. Isabel sonrió, acariciando suavemente su vientre redondeado por un embarazo de 8 meses. Exactamente, y tu padre debe preparar todo. La ceremonia del nombre era una tradición apache que Tomás había insistido en mantener. Antes del nacimiento, se bendecía al bebé no nacido con cantos y oraciones, pidiendo protección a los espíritus. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender, la pequeña familia se reunió en el patio trasero. Tomás había preparado un círculo de piedras y encendido un pequeño fuego en el centro. El aroma de hierbas sagradas llenaba el aire mientras cantaba suavemente en apache, su voz grave y melodiosa. Isabel, sentada junto al fuego con el pequeño Tomás a su lado, escuchaba con los ojos cerrados, una mano sobre su vientre. El niño observaba fascinado, absorbiendo cada palabra, cada gesto, aprendiendo el legado de 2 mundos que por él se habían unido. Cuando el canto terminó, Tomás se arrodilló frente a Isabel, colocando ambas manos sobre su vientre. «Y si es niña», dijo en voz baja, «la llamaremos Paloma Luna, como la mujer que amé antes de conocerte, para honrar su memoria». Isabel asintió, conmovida por este acto de honestidad y amor. «Y si es niño», continuó ella, «será Martín Caballo de Fuego, para honrar a su abuelo y a mi primer esposo». Tomás alzó la vista, sorprendido por la mención de su padre. Isabel sonrió, tomando su rostro entre las manos. «Algún día», dijo suavemente, «todos los muros caerán, incluso los más altos». Bajo el cielo estrellado de México, rodeados por las montañas que habían presenciado su improbable historia de amor y supervivencia, sellaron esta promesa con un beso. El pequeño Tomás se unió al abrazo, completando el círculo. La vida que habían construido no era perfecta. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. Pero cada día, con cada decisión, con cada acto de amor y comprensión, demostraban que incluso las divisiones más profundas podían sanarse cuando un corazón valiente se atrevía a cruzar la línea que separaba 2 mundos. Y mientras el fuego crepitaba suavemente en el círculo de piedras, sus sombras se fundían en una sola, indivisible bajo el mismo cielo.